Sin pensarlo mucho, acepté porque me parecía que esta intervención me podía servir a mí, que ahora estoy jubilada en vez de estar en la política activa, para yo misma aclararme sobre la situación política actual de España, cosa que, como podéis imaginaros, no es fácil. Pues la verdad es que me preguntó Feliciano el título de la conferencia y no se me ocurría ningún título y pensé, bueno, pues voy a decir España en la encrucijada, porque con eso pues se puede hablar de muchas cosas de lo que hoy está pasando. Pero la verdad es que después de haber reflexionado largo y tendido sobre la situación política española de hoy, pues creo que el título al final no estaba tan mal elegido. Al reflexionar sobre lo que pasa en la España de hoy, lo primero que se le ocurre a cualquiera es que estamos viviendo una situación insólita, que no tiene parangón en estos años de democracia. Porque hasta ahora, y desde 1977, había un gobierno que con más o menos apoyos parlamentarios gobernaba y una oposición que se oponía, lo lógico en un régimen parlamentario. Bueno, pues esa forma, mal que bien, era el bipartidismo que España había tomado como modelo, pues quizá de los países anglosajones, de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Y ese bipartidismo a la española lo que tenía era lo que yo llamo un vicio añadido, que a la hora de analizarlo hay que tener muy en cuenta, que eran los partidos nacionalistas y que fueron claves, han sido claves a la hora de formar mayorías de gobierno. Porque hay que tener en cuenta que desde las elecciones del 77 hasta hoy, en los 41 años que han transcurrido, que más de la mitad de los gobiernos de España han estado apoyados, mal que bien, por los nacionalistas. Los nacionalistas han tenido la llave de la gobernabilidad. Y en esos años, tanto el PSOE como el PP, pues se han mostrado, a mi juicio, incapaces de cortar con esa dependencia enfermiza de los nacionalistas, que de hecho les dio a estos nacionalistas, junto con la ley electoral que les permitía tener una hiperrepresentación en el Congreso de los Diputados, nada que ver con la ley alemana, por ejemplo, que exige un 5% a nivel nacional para sentarse en el Bundestag, pues aquí la verdad es que esa llave, ese hiperpoder que tenían no era acorde con el número de votos que obtenían en las elecciones. Y sin embargo, pues los grandes partidos, no se han sentido a disgusto pactando con los nacionalistas. Y los nacionalistas, a su vez, lo que siempre han manifestado es mucho más cómodos cuando pactaban con el PSOE, con los partidos de izquierda, que con el Partido Popular. Pero yo, queridos amigos, pienso que todo esto ha cambiado desde el año 2015, porque ya no hay bipartidismo del PP y del PSOE. El PP y el PSOE han perdido a muchísimos de sus votantes. El PSOE es el que más ha perdido. Fijaos, de 11,3 millones de votos que tuvo en 2008, las segundas elecciones de Zapatero, ha pasado a 5,4 en el 2016. O sea, ha perdido el 52,3% de sus votantes. La mitad de sus votantes ha perdido el PSOE. Y el PP también ha perdido mucho. Menos, pero ha perdido mucho. Ha pasado de 10,8 millones que tuvo el año 11 a 7,9 en el año 16. Perdido menos, el 26,9%, la mitad que el PSOE, pero en cualquier caso muchísimo. Y el análisis de las causas de ese hundimiento de los dos grandes partidos tradicionales nos podía llevar, pensaba yo, para hacer una tesis doctoral, pero de las de verdad, no de las de ahora. El PP ha perdido a muchos de sus votantes, a 3 millones, por, en mi opinión, dos causas fundamentales. Por la corrupción, que aunque cuantitativamente no es ni parecida a la que se atribuye al PSOE, sin embargo, pues ha sido percibida como una lacra mucho mayor, en primer lugar. Pero en segundo lugar, y no menos importante, yo creo que más importante, por el abandono acomplejado del deber de ofrecer un discurso liberal, conservador y nacional a los españoles. Y en tercer lugar, por supuesto, como consecuencia de no tener este discurso, por haber actuado muchas veces en contra de los principios. Y pongo
algunos ejemplos: el soltar a Bolinaga, el subir los impuestos en vez de bajarlos, el no derogar la ley de memoria histórica. Todo eso a muchos de los tradicionales votantes del centro derecha no les pareció bien. Y el PSOE ha perdido votantes, en primer lugar, creo yo, pues porque el año 2008 empieza la crisis y el fracaso de Zapatero en la gestión económica de la crisis fue absolutamente sin paliativos. Zapatero, pues después de contarnos que había brotes verdes, la realidad es que España sufrió esa crisis económica mucho más que el resto de los países, y la gestión pues no es que no fuera buena, es que fue muy mala. Zapatero dejó hundida la economía española con unas cifras de paro absolutamente terroríficas. 20 y tantos por ciento de paro. Hoy he leído que en Andalucía sigue habiendo un 20 y tantos por ciento de paro. Cuando tanto critican a Trump, Trump tiene en este momento un paro de menos del 4%. Y lo mismo le ocurre a Orbán, el presidente de Hungría. Bueno, pues el 20 y tantos por ciento de paro y el 40% de paro juvenil, que por lo visto es lo que hay ahora en Andalucía, pues es realmente, pues eso. Pero en segundo lugar, yo creo que el PSOE pierde electores también porque se queda sin programa. O sea, la socialdemocracia se ha quedado sin programa, porque era la fuerza política fundamental en toda Europa y en todo el mundo occidental, desde los años 50 hasta finales del siglo XX. Y la prueba de esto es que los partidos socialistas en Europa están en la más absoluta de las escaseces de votantes. El Partido Socialista francés prácticamente es inexistente. El Partido Laborista en Gran Bretaña pues lleva perdiendo elecciones, pase lo que pase en el otro lado. Pero es que las fórmulas socialdemócratas en economía han sido incapaces de luchar contra la crisis, porque realmente la única política que propugnaban o que propugnan los socialistas es ampliar constantemente el estado de bienestar, dar más cosas gratuitamente, o sea, más gasto público. Y resulta que para poder hacer esto hace falta que la economía crezca. Pues como se ha demostrado a lo largo de mucho tiempo, es muy difícil que la economía crezca cuando lo que se hace es subir los impuestos en vez de bajarlos, cuando lo que se hace es excesiva reglamentación, cuando se anuncian cuestiones que a la industria le pueden perjudicar. Ahora tenemos el ejemplo del gasoil, que le van a matar a impuestos, y además el año 20 y tantos ya no se va a poder circular con los coches de gasoil, como si no estuviera todo el mundo deseoso, al menos yo, de comprarnos un coche eléctrico, pero es que vale el doble que los demás, y además ¿dónde lo enchufamos? Primera razón, fracaso en la crisis. Segunda razón, la socialdemocracia no tiene programa ni en España ni en el resto de Europa. Por eso el Partido Socialista, en vez de defender su ideología socialista tradicional, pues lo que hace es tratar de buscar que el PSOE sea una plataforma para colocar a todos esos que yo llamo colectivos identitarios, o sea, los independentistas, los LGTBI, los refugiados, esos colectivos que empiezan siempre defendiendo una causa muy razonable, pero acaban propugnando unas soluciones que no son tan razonables y casi siempre son antiliberales. Y la tercera es la aparición de Podemos. Me refiero por qué pierde votos el Partido Socialista. Podemos aparece con unos programas y un estilo que dicen ser los del socialismo del siglo XXI, aunque realmente a cualquier persona mínimamente formada en realidad son los programas del comunismo más rancio, pero eso sí, se guardan muy mucho de decir la palabra comunista y lo disfrazan, ahora le llaman populismo bolivariano. Es decir, volviendo al principio, que desde hace 3 años ya no hay bipartidismo, por la razón que sea, pero porque los grandes partidos han perdido votos. Y desde el 30 de este mes de mayo tenemos algo que yo me atrevo a calificar de frentismo. El frentismo es lo que ha colocado a Sánchez en la Moncloa. Porque el presidente del gobierno del PSOE lo es por una moción de censura ganada con los votos más variopintos, le llamaban los Frankenstein, porque él tiene 84 diputados, casi la mitad de los que tiene el Partido Popular, pero
consiguió los votos de los comunistas, de los populistas, de los bilduetarras, de los independentistas, y realmente pues eso en España es algo nuevo y desconcertante. Y es desconcertante porque en el año 2015 y a principios del 16 Pedro Sánchez podía haber gobernado, no ya con todos estos independentistas y bilduetarras, con Podemos, y sin embargo no quiso hacerlo. Y más tarde, cuando no quiso que gobernara Mariano Rajoy, la propia ejecutiva del Partido Socialista le echó. Estuvo un año por España, parece ser que con el coche más contaminante que existe, según he oído hoy por la radio, dando vueltas, pero eso sí, con un gran éxito, porque volvió y ganó dentro de su partido las elecciones. ¿Por qué ha pasado esto del gobierno que yo llamo frentista? Aunque no se puede llamar de Frente Popular, porque Frente Popular es una palabra que inventaron los comunistas para la unión de todas las izquierdas, y aquí hay gentes que no son tan de izquierda. El PNV no se puede decir que sea nada más que conservador. A mí me parece que Sánchez llega con una moción de censura que en realidad es un fraude. ¿No? Le llaman doctor fraude por lo de la tesis, pero la figura de la moción de censura, y Víctor lo sabe perfectamente, en España es una moción positiva. O sea, el candidato tiene que presentar su programa de gobierno precisamente porque los constituyentes estaban pensando que no se hicieran todo el tiempo mociones de censura cuando me cae mal el presidente, sino para elegir a uno nuevo, no para echar al otro. Pero es que realmente la trayectoria de lealtad constitucional del PSOE pues es muy dudosa. Ha habido varias veces en que el Partido Socialista ha sido desleal desde el punto de vista constitucional, y a mí se me ocurrían cuando preparaba esta charla dos ejemplos muy claros. Primero, a principios del año 2000, cuando firma el pacto antiterrorista. Recordaréis que acababa Almunia de ser candidato, había tenido un fracaso en las elecciones generales, había ganado Aznar por mayoría absoluta. Y entonces, a propuesta del Partido Socialista, se firma el pacto antiterrorista, que decía unas cosas, pues yo creo que muy sensatas y muy razonables, y fue a propuesta de ellos y se firmó. Bueno, pues al PSOE le faltó tiempo, casi recién firmado el pacto antiterrorista, para que por medio del señor Eguiguren, que era el presidente del Partido Socialista en Guipúzcoa, entonces con Eguiguren empiezan las negociaciones con ETA, a espaldas, por supuesto, del pacto antiterrorista. Esta es la primera deslealtad. Y la segunda fue, en realidad, con el título octavo de la Constitución. El título que dice las autonomías. Los constituyentes pensaron en que las comunidades, las regiones eran entonces, que habían tenido un estatuto de autonomía o lo habían iniciado durante la República, Cataluña, el País Vasco y Galicia, pudieran tener una autonomía mayor que el resto de las regiones. Y para evitar el agravio de las demás regiones, pues a estas se les daba la oportunidad de acceder a un tipo de autonomía, pero menor. Bueno, pues al año justo de haber sido aprobada la Constitución, el Partido Socialista, en su afán de llegar al poder, entonces estaba UCD, descubrió que si jugaba la baza del nacionalismo en esas regiones en las que nunca había habido aspiraciones nacionalistas, por ejemplo en Andalucía, como a pesar de ser de allí, Felipe y Alfonso Guerra, en las elecciones generales del 79 y también en el 77, el PSOE había quedado por detrás de la UCD, pues decidieron jugar la baza nacionalista. ¿Y qué pasó? Pues que la UCD, que bueno, pues tenía un Suárez en ese momento desorientado y una derecha acomplejada, incapaz de comprender lo que era el desafío socialista en relación a las comunidades autónomas y cómo hemos llegado a donde estamos, pues acabaron por aceptar el referéndum de Andalucía de febrero de 1980 para que Andalucía tuviera más autonomía, que por cierto se perdió, eso lo sabrá Víctor, porque en Almería... Solo en Almería. Bueno, pero es que se decía que si una provincia no quería, ya no iba a estar, y sin embargo se pierde en Almería. Bueno, pues en ese mismo momento
el título octavo de la Constitución vuela por los aires porque lo que se decide es café para todos. ¿Quién era el que decía lo de café para todos? Un andaluz importante. Clavero, Manuel Clavero. El exministro de... Y entonces, las regiones autónomas, digamos, de origen republicano, que eran para las que se había hecho las autonomías, para contentar a Cataluña, al País Vasco y Galicia, al ver que La Rioja o Santander, Cantabria, tenían las mismas competencias que ellos, pues se sintieron siempre en eso agraviados. Ellos querían un trato diferencial. Yo pensaba que es como los hijos envidiosos de la familia que pretenden siempre tener un trato diferente que los demás. Bueno, pues el Estado de las Autonomías, que iba a ser la solución al problema de los nacionalismos periféricos, no solamente no lo ha sido, sino que realmente se han creado unas burocracias y unas redes políticas y clientelares que han disparado el gasto público con unos beneficios para los ciudadanos, pues yo creo que más que dudosos.